Algo que me lamento muchísimo es que ella regresó a su país solamente a que me la mataran. Me hablan por teléfono y me dicen, ay, tiene un golpe. Pero así como, si tú hubieras visto la escena del crimen, tú no das una noticia de, oiga señora, pues alguien que pueda venir al hospital porque le dieron, no, porque tiene un golpe en la nariz, pues ¿qué le pasó? No me decían nada. Ella sabía el gran dolor que yo iba a tener, entonces ella luchaba por vivir. Ella estaba muy golpeada, la verdad, muy golpeada. Llega al hospital ya con los signos muy bajos y ahí muere en el hospital. Las manos de mi hija que eran largas, que eran como de pianista, sí, dije, mi hija, porque toda la cara estaba, o sea, tú no te imaginas los ojos, la nariz impresionante, o sea, los labios, o sea, yo veía y decía, esta no es mi hija, pero sus manos eran inconfundibles. Y se me viene a la mente y empiezo a ver la cámara y le digo, a ti que me estás amenazando, ven, aquí estoy, no me voy a mover de aquí. ¿Me quieres matar? Ven. Porque mucha gente me dice, es que cómo puede cometer un feminicidio una mujer con otra mujer. Lo hemos visto en varios casos, que una mujer puede cometer feminicidio también. Bien dicen que en esta vida no hay amigos, solo conocidos, pues nunca se sabe quién entra a tu vida con buenas intenciones y quién lo hace para perjudicarte. Bianca Fernanda Moreno Labastida tenía 31 años cuando el 21 de febrero del año 2018 alguien le arrebató la vida. Una persona a la que ella consideraba su amiga. Su madre, Bianca Yesenia Labastida Contreras, nos relata a continuación la tragedia que cambió por completo su vida y la de toda su familia. También nos habla de la incansable lucha que hasta el día de hoy mantiene para hacer justicia en memoria de su hija. Soy Bianca Yesenia Labastida Contreras, mamá de Bianca Fernanda Moreno Labastida, que su feminicidio fue el 21 de febrero del 2018 en Playa del Carmen. Bianca Fernanda Moreno Labastida era una chica muy deportista, tenía una característica que la sacó de su padre, que todo deporte que le pusieras a hacer era excelente, era muy, muy, muy buena. Si la ponías a jugar tenis, jugaba tenis muy bien. Si la ponías a correr, corría a largas distancias, también era muy rápida. Le gustaba mucho el deporte. Era muy buena administradora, porque luego ella guardaba su dinero, era emprendedora. Era una niña muy confiada. Le digo niña porque era mi única hija, era mi bebé. Cuando ella decide irse a España a vivir, pues sí me costó mucho trabajo, pero yo sabía que ella iba a lograr muchísimas cosas en España y fue así como lo logró. Ella se fue casi de 17 años para cumplir 18 y allá pudo hacer cosas maravillosas, cosas que increíblemente hasta su jefe, siendo español, pues la quería muchísimo, confiaban en ella. Y algo que siempre le dije cuando ella se fue a España fue, yo no tengo dinero, no te voy a dejar de herencia una fortuna, pero lo único que sí te puedo dejar de herencia es el estudio. Si tú quieres salir a estudiar y ganarte la vida como ella me la des. Ella era su palabra, me voy a ganar la vida, mami. Le digo, adelante. Ella vivió 10 años en San Sebastián y la verdad yo la veía muy feliz allá, muy feliz. Algo que me lamento muchísimo es que ella regresó a su país solamente a que me la mataran. Ella fue con muchas ilusiones a vivir a San Sebastián, a estudiar. Ella tenía la idea de ser diseñadora de modas y se convirtió en sommelier. Muy buena catadora y pues ahí conoció a su novio, con el cual tuvo una relación de 10 años. Y se regresaron aquí a Playa del Carmen a vivir y a tener un nuevo comienzo. Él siendo español, pues a involucrarse con los mexicanos, de ver este país tan caluroso y tan
amoroso, el cual pues nunca nos imaginamos que sucediera esta tragedia en Playa del Carmen. Tengo que aclarar que el exnovio, que se llama Alan, él no fue el que la mató. Al contrario, él me ayudó a hacer nuestras investigaciones porque al principio no sabíamos quién había sido. Cuando ella llega a Playa del Carmen, ella recibía todavía el paro. El paro es un pago que te da porque ella ya tenía residencia española. Entonces ella decidió retomar otra carrera ahí en la Universidad Maya y empieza a estudiar administración en negocios, que sí lo terminó, lo finalizó, y eso es hoy por hoy. No he ido yo a recoger su diploma. Bueno, su diploma sí lo tenemos, pero su certificado, todos sus papeles de la universidad ya no he podido. Y me cuesta mucho trabajo hacerlo porque esa fue la última vez que yo la vi con vida, cuando yo fui a su graduación allá en Playa del Carmen, de haber sabido que nunca más la iba a ver, lo hubiera abrazado. Sin embargo, después de su graduación, al día siguiente yo me paré y la vi tan dormida, tan cansadita, que yo decidí irme sola al aeropuerto. Cuando yo llego al aeropuerto, ella me habla, me dice: mami, yo te iba a llevar. Le dije: no, mi vida, yo te vi tan cansada que preferí dejarte dormir un rato. Nos vemos, voy a regresar para Año Nuevo. Si yo hubiera sabido que ese día era el último día que la iba a ver, yo le hubiera abrazado, le hubiera besado, le hubiera dicho que la amaba. Y ya desde esa vez ya no la volví a ver con vida. Esa fue la última vez que yo vi a mi hija, en junio del 2017. Tenía yo toda la intención de irla a ver en Año Nuevo y no se pudo. Entonces le prometí que en su cumpleaños íbamos a hacer cosas. También ese día que la vi, habíamos hablado y habíamos dicho que nos iríamos a vivir otra vez juntas. Que ella pues ya no podía estar con su novio, que la relación se había fracturado, y yo le comenté también que yo no estaba bien en ese entonces con la persona con la que yo vivía. Le dije que volviéramos a estar juntas otra vez, y ese era el plan, de vivir otra vez juntas. Yo me iba a ir a vivir a Playa del Carmen con ella. Por eso cuando se separó de Alan, busqué en lo que yo hacía, pues, movimientos, quién pudiera ella, quién tuviera para vivir con ella, que era una amistad de nosotros de Querétaro, muy querida, y me dijo que sí, que la recibía. Desafortunadamente se fue a vivir con otra persona que yo nunca la conocía nada más en fotos, y a mí, desde que, no sé, siempre que doy una plática, que me invitan a una universidad o a una preparatoria a dar pláticas, yo siempre les digo que le hagan caso a su madre cuando les dice: esta persona no me late, no es la persona indicada. La verdad es muy difícil lo que yo digo, pero siempre nosotras como madres sabemos cuando alguien no nos cae o tiene algo. Ella se fue a vivir a una casa y ahí fue cuando tenía días de haberse ido a vivir, cuando me la mataron. Mi hija era muy deportista, como yo les hice saber hace rato. Hacía mucho deporte, ella iba al gym, pero hizo una apuesta con una sobrina mía que había como una euforia por el CrossFit, y entonces hicieron apuesta y mi hija se metió al CrossFit 912, tenía así un nombre,
donde conoció a varias personas, entre ellas pues a su roomie. Conoció también a un italiano, conoció a un canadiense que era el entrenador de mi hija. Y bueno, pues yo me desocupaba de mi trabajo siempre como a las 6 de la tarde. Y a esa hora era cuando nosotros hablábamos por teléfono o hacíamos videollamadas. Y siempre me platicaba, mami, estoy haciendo esto, mami, ahora me metí al CrossFit, mira, me mandaba fotos de cómo estaba ella evolucionando en el CrossFit. La verdad, ella fue siempre muy delgadita, con muy buen cuerpo, pero en el CrossFit se le hizo un cuerpo muy diferente, muy atlético, pero eso lo desarrolló en 6 meses, que la verdad pues, me dejó a mí también asombrada de ver cómo cambió físicamente. Ella estaba muy emocionada y como ya emocionalmente estaba mal con su pareja, lo que fue que se metió mucho, fue como su refugio el estar en el CrossFit. Ahora, con todas mis investigaciones que he hecho, sé que la comunidad de CrossFit es como muy de hermandad, muy selectiva, todos hacen pues simplemente en sus alimentaciones, sus rutinas y todo. Pude ver que pues ella se refugió, ella estaba muy vulnerable, entonces se refugia aquí en este grupo que empieza a salir con ellos, ahí conoce a la roomie que la invita, que le proporciona supuestamente una habitación, supuestamente porque mi hija no tenía dinero, que eso es falso. Yo creo que siempre iba a tener el apoyo mío, el apoyo de su madre, porque nunca la iba a dejar sola. En el supuesto que ella no tenía dinero para irse a vivir ahí donde vivió, yo les puedo demostrar que mi hija trabajaba en Michael Kors, trabajaba a medio tiempo y ganaba muy bien. No era el dicho que dicen que supuestamente la roomie la apoyó, que porque mi hija no tenía dinero. Pues eso es falso. Porque si ella en el supuesto dicho que no tuviera dinero, pues tenía a su mamá y nunca la iba a dejar. Y ella lo sabía que nunca la iba a dejar. Este tema, Pepe, del que yo me iba a ir a vivir con ella, que íbamos a hacer otra vez ella y yo, como lo hicimos un tiempo cuando ella pues era más jovencita, que vivíamos juntas, lo íbamos a hacer otra vez. Entonces sí teníamos esa idea de irnos juntas y es la primera vez que lo toco, porque yo este tema no lo había tocado. Íbamos a comprar una casa y yo me iba a decidir a irme a vivir a Playa del Carmen. Bianca Fernanda tenía poco tiempo de haber terminado una relación de 10 años. Había comenzado a practicar CrossFit y se había mudado a un nuevo lugar. Todo parecía indicar que su vida empezaba a tomar un rumbo distinto, lleno de nuevas oportunidades. Estaba lista para volver a empezar, pero todo cambió de manera abrupta y trágica aquel día. Fue a través de una llamada que la vida de su madre dio un giro irreversible al enterarse de lo que le había pasado a su única hija. Ella se va a vivir en enero. Tenía pocos días de estar ahí. Al parecer se cambió, iba muy contenta, la verdad mi hija iba muy contenta, y eso dicho por un vecino que me dijo que la vio bajar sus maletas y que él quiso ayudarle, pero por mismo de este tema platiqué con ese vecino y me decía que él la volteó a ver y le quería ayudar, pero la vio tan radiante, me impresionó mucho eso que me dijo el vecino. Dice, la vi tan... Y luego con el tema de las mujeres, pues no quise, por no se hubiera sentido agredida, pero ella muy delgadita y todo, pero metió sus maletas, iba contenta, se le veía contenta. Entonces yo creo que mi hija iba a vivir ahí porque para ella era una nueva vida, un nuevo comienzo, ¿no? Después de romper la relación con Alan, yo así la presiento.
Yo me entero que ella estaba viviendo con ella. No estaba yo de acuerdo, porque yo le dije, esa mujer, ¿de dónde es? ¿Dónde la conociste? Y ella me empieza a decir, mami, es del CrossFit, ya me fui a una competencia a Mérida y estoy muy contenta, mira, porque de hecho tengo un video que ella me manda cuando está en Mérida compitiendo y ella siempre me decía, mami, y me manda ese video y me dice, mira, mami, estoy aquí con mis compañeros. Y la veo y todos sus compañeros así, hola mami, hola mami. Y después de que ella se instala ahí, el 21 de febrero, me dan la noticia en la noche, me hablan por teléfono y me dicen, ay, tiene un golpe. Pero así como, si tú hubieras visto la escena del crimen, tú no das una noticia de, oiga señora, pues alguien que pueda venir al hospital porque le dieron, porque tiene un golpe en la nariz, pues ¿qué le pasó? No me decían nada y le está saliendo sangre. La nariz de mi hija siempre ha sido muy finita, muy finita. Bueno, fue muy finita. Y sí, como que al principio sí le creí porque de hecho a ella le cauterizaron las venitas porque sí le salía muchísima sangre. De repente así se sonaba entonces como que sí le creí, pero ya después así me dolía el estómago y dije, a ver, no es normal, o sea, ¿cómo? Está en el hospital y necesita un familiar. Ahí ya no me gustó. Desde ahí pude percibir que la persona que me avisó que le había pasado esto a mi hija me estaba mintiendo, porque así estés capacitada, como ella lo dice, capacitada para dar una noticia fuerte, no lo dices así. O sea, ay, tiene un golpe, y le está saliendo sangre. En ese momento me hubiera dicho, señora, entraron a robar. ¿Y sabe qué? Su hija está muy grave. ¿Sí o no? No las mentiras que me dijeron, ay, tiene un golpe y le está saliendo sangre. Me sacó muchísimo de onda. Empecé a hablarle por teléfono a todo el mundo y uno de ellos fue a su exnovio que estaba jugando fútbol y que me contesta y que le digo, por favor, te pido que me ayudes. Mi hija está en el hospital, necesito que vayas para allá. Cuando Alan llega al hospital, lo detienen. Entonces ya no me contestaban. Tengo un cuñado, el hermano de su papá vive en Chetumal. Le hablé, le dije, mi hija está en el hospital, por favor, ayúdenme. No, sí, mañana me voy temprano para ver qué le pasó. Pero ya no había un mañana, eso me lo avisaron 10 de la noche de horario de Cancún. Entonces, lo que pasó ahí fue que le hablé a mi sobrina, que en ese tiempo estaba trabajando allá. Yo no decía el nombre de mi sobrina porque yo temía por la vida de ella y la mía también, y por supuesto la vida de Alan. Por eso en muchas entrevistas yo oculté a mi sobrina, pero a mi sobrina le hablé y ella fue a ver también al hospital. Y ya ahí pues ya no me contestaban, pero ya ahí mi hija ya estaba muerta. Ella llegó con signos vitales muy bajos. Y eso en una entrevista que yo les hice a los peritos, o sea, que busqué respuestas, ellos decían que ella estaba muy mal y que sin embargo ella seguía luchando por vivir, que es algo que claro, yo te puedo decir que mi hija luchaba por vivir porque no me quería dejar sola. Ella sabía el gran dolor que yo iba a tener, entonces ella luchaba por vivir. Ella estaba muy golpeada, la verdad, muy golpeada. Llega al hospital ya con los signos muy bajos y ahí muere en el hospital. Supuestamente en los medios, cuando a mí me avisan eso, pues yo vivo en Querétaro. Entonces empezamos a buscar, fíjate qué chistoso, ¿no? Empecé a buscar vuelos para poderme ir. Todavía no habían vuelos directos
de Querétaro a Cancún, ahora ya los hay, y empiezo a buscar, pues, ¿a dónde me voy? A la Ciudad de México. Empezamos a poner, mi hermana, que ahí llega a darme la noticia, a confirmarme que mi hija estaba muerta, me dice que tenía yo que volar. Le digo, pues sí tengo que volar. Y empezamos a buscar vuelos y no habían. Luego no pasaba nuestra tarjeta. Mi hermana queriendo pasar su tarjeta no pasaba. Y una desesperación. Entonces le digo, ¿qué lugar me queda más cerca? León. Entonces me fui a León. Me llevaron, o sea, de cuenta, agarramos el coche, iba con mi pareja y me llevó a León. En la carretera yo venía hablando con un sobrino y le dije, hijo, cómprame un boleto de avión, hay una salida en León a tal hora que no sé qué hay. Entonces mi sobrino, él sí pudo, tía, ya tengo el vuelo, aquí está. Entonces yo iba en la carretera cuando estaba haciendo eso, llego al aeropuerto. Entonces en el aeropuerto me desvanezco. Pues todo el mundo te volteaba a ver como diciendo, ¿qué le pasa a esta señora? Yo no dejaba de llorar. Yo quería controlarme. Decía, no, esto que ojalá que fuera esto no me está pasando. Me subí al avión, en el avión igual. Yo me tenía que controlar porque decía, si no me van a bajar del avión. Y ya llego a Quintana Roo y lo primero que veo es a Alan, y me dio un gusto verlo afuera, porque todavía en el aeropuerto de León le estoy diciendo, ¿qué pasó? Me contesta la que era jefa en ese entonces de mi hija, y le digo, ¿qué pasó, Ale? ¿Qué pasó con Alan? No, ya lo pudimos sacar. Le digo, ya no está en la cárcel. Sí, porque ellos llevaron pruebas, y eso sí lo quiero recalcar mucho, Pepe, llevaron pruebas de que él estaba jugando fútbol, soccer, y aparte hay una foto donde sale con todo el equipo, y jugaba fútbol, soccer con el novio en ese entonces de la jefa de mi hija. O sea, todos ellos se conocían. Cuando llego a Quintana Roo, veo a Alan y me da un gustazo verlo, de verdad, porque digo, Dios mío, al menos no tengo que ir a sacar a otro de la cárcel o qué, porque tú sabes que la justicia en México es saber dónde está el chivo expiatorio y me lo llevo y lo meto a la cárcel. De verdad que respiré. Y luego veo a mi sobrina y veo al papá de mi hija, y la verdad, nos vamos de Cancún a Playa del Carmen. A ver, estaba en el CEMEFO mi hija, que no querían que yo lo viera por cómo estaba, al papá de mi hija. Y me decían que no. Le digo, bueno, es mi hija, igual y ni es. Porque luego, pues sí, tenía yo que verla, ¿no? Sí, las manos inconfundibles. Las manos de mi hija, que eran largas, que eran como de pianista. Pues sí, dije, mi hija, porque toda la cara estaba... O sea, tú no te imaginas los ojos, la nariz impresionante, o sea, los labios. O sea, yo veía y decía, esta no es mi hija. Pero sus manos eran inconfundibles. Desde ahí empezó otro calvario horrible, fiscalía indolente, las entrevistas que te hacen. Yo fui la que recibí la llamada, no, un montón de tonterías. Pues ahí fue el funeral en Playa del Carmen, que le agradezco a toda la gente que fue. Y luego pedí a la fiscalía que si me podía llevar el cuerpo y lo trasladamos a Querétaro. En Querétaro también, tanto en Playa del Carmen como en Querétaro, la velación de ella fue muy concurrida. Pero ahí empieza una historia muy devastadora en mi persona, que empiezo a divagar. No sé si todas las mamás lo hagamos, pero yo la verdad me volví loca. No sabía de mí, divagaba yo, no quería hacer nada. Me decían que mi hermana era la que me decía, oye, y si te vas con esta persona, mira que conseguí esta, que... Y yo decía, no, ya, déjenme en paz.
Ese día que hablé con mi hija antes de que la mataran, me decía, mami, ya te tengo que colgar porque voy a ducharme. Yo no me bañaba. Duré mucho tiempo que me daba miedo ducharme, como decía ella. Y me bañaba con los ojos abiertos porque tenía miedo de cerrarlos para no ver la imagen de mi hija. Me provoqué una infección en los ojos por bañarme con los ojos abiertos, hasta que lo fui superando poco a poco. Mientras la señora Bianca Yesenia atravesaba su duelo, en Quintana Roo se realizaba una marcha en la que se exigía justicia para su hija. Aquello fue una señal para que ella se involucrara de lleno en esta lucha que hasta el día de hoy continúa librando día con día. El primer paso que tuvo que dar fue luchar para que el caso de su hija se reclasificara de robo con violencia a feminicidio, palabra con la que la señora Bianca no estaba muy familiarizada hasta ese lamentable suceso. Después de un mes que yo estaba totalmente mal, que no sabía de mí, que es más, no sabía ni qué día estábamos. Yo veo que hacen una marcha en Quintana Roo muy fuerte, una de las marchas más emotivas y más concurridas, que todos iban de blanco, todos pidiendo justicia para Bianca. Gente que no la conocía, gente que sí la conocía, y sin embargo pidiendo justicia. Había un chico hasta adelante que estaba enfrente de la marcha. Lo entrevistaron, él dijo que era el abogado de la familia, pero no era mi abogado, yo no lo conocía. Pero yo sí lo quería conocer, yo quería ver quién era él, porque yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí tirada en la cama, lamentándome si hay gente que está pidiendo justicia por mi hija? Y yo aquí. Entonces fue cuando yo me armé de valor y empecé a ir a Quintana Roo. Este chico que se llama Daniel Pereira, gracias a él hizo que me recibiera la alcaldesa en ese entonces, la licenciada Cristina Torres, que me recibiera, que me ayudara. Me quedé impresionada, conocí a este chico que hoy por hoy también es un gran aliado. Es un gran activista, yo le agradezco muchísimo. También conocí a otros 2 activistas, un hombre y una mujer, que uno es Ismael Sauceda y la otra se llama Dino, así nada más. Ellos nunca han querido que yo revele su identidad ni nada, pero ellos también me ayudaron, me hicieron que me moviera. Y ahí empezó mi caminar, mi activismo, mi pedir justicia para mi hija. También tenía una amiga que yo quería muchísimo, nada más que mi amiga me dijo, oye, mira esta página, me enseñó la página de Los machos nos matan en México, y pude contactar a Sandy, mi amiga, y ella también me ayudó muchísimo. Me decía, Bianca, vamos a hacer esta velada, ¿quieres venir? Bianca, vamos a hacer esto, y también fue parte de esto, ¿no? De mi lucha. Pero tú, desesperada, como yo te platiqué en un inicio, buscas visibilizar de cualquier manera el caso de tu hija. Cuando yo llego a Playa del Carmen y pido el expediente de mi hija, eran 25 hojas, 30 hojas, y seguía catalogado como robo con violencia. Entonces, la licenciada Cristina Torres, en ese entonces alcaldesa, me ayuda, y gracias a esa marcha lo pudimos reclasificar a feminicidio. Pasó al departamento, al área de mujeres de feminicidio, y ahí me encuentro con otra fiscal, que también la tengo denunciada, que ya no es fiscal, gracias a Dios, Guadalupe N. Empiezo otra vez a enfrentarme
a pues la corrupción tan fuerte que había allá, en una fiscalía mal hecha, en una fiscalía que no nada más a mí, yo creo que muchas mujeres que luchan allá en Quintana Roo nos hemos enfrentado a una fiscalía que ni siquiera podía, ni sabía lo que era perspectiva de género, aunque a mí me amenazaron ahí. De hecho, esta mujer, la Guadalupe, un día me habla y me dice, oiga señora, ¿y no tiene miedo? Porque ya ve lo que le pasó a Marisela. Pues yo no sabía quién era Marisela. Y me puse a investigar y veo que hasta vi esa escena, me sentí muy mal ver la escena de Marisela en su juicio, donde dejan libre al agresor de su hija y luego la matan. Empecé a conocer la historia de Marisela y dije, puta, a mí también me están diciendo esto. Entonces, en una rueda de prensa que hago en Quintana Roo, sí me pongo toda... Pues primero estaba como que divagando y se me viene a la mente y empiezo a ver la cámara y le digo, a ti que me estás amenazando, ven, aquí estoy, no me voy a mover de aquí. ¿Me quieres matar? Ven. Uy, no, pues ¿para qué hice eso? Me criticaron, me dijeron que era una mujer muy agresiva, muchos periodistas ahí en Quintana Roo, y dos, por cierto, muy malos conmigo. También Oscar Cadena, que ahí todavía vivía, también me decía que como si la fiscal de la mujer, Guadalupe Reyes Pinzón, es muy buena y que eso que. Entonces, un día me quiso hacer una entrevista a Oscar Cadena, en paz descanse, y le dije, no, señor, yo no le doy entrevistas a personas que enaltecen el trabajo de una persona corrupta. Discúlpeme. Muchísimas gracias, pero no. Y pues sí me empecé a poner muy dura. Hay gente en Quintana Roo que me apoya mucho. Tengo muchos periodistas muy buenos que me han ayudado, que me han visto desde un inicio, que han seguido la historia de mi hija Bianca Fernanda Moreno Labastida y que han sabido todo lo que me ha costado llegar a donde hasta ahorita voy. Me doy cuenta que no fue un robo por violencia, por la violencia tan fuerte ejercida en el cuerpo de mi hija. Yo no entendía lo que era feminicidio. Yo no estaba muy familiarizada con ese término, pero a raíz de ver, exhumé el cuerpo de mi hija porque no estaba convencida la muerte como fue. Ellos decían en la necropsia que era que murió por un golpe cráneoencefálico. Cuando busqué la persona adecuada, se buscó a la persona adecuada para que hiciera la autopsia de mi hija, exhumé el cuerpo, logré exhumarlo porque en Quintana Roo me lo negaron y lo busqué en Querétaro, hicimos un pequeño juicio, bueno, te digo un pequeño porque de darles mis motivos de por qué quería exhumar el cuerpo, me lo otorgaron, lo exhumamos, un dolor muy grande exhumar el cuerpo, porque te lo prometo que yo no quería llegar al panteón para que la sacaran. Cuando llego al panteón y veo todos ya ahí y sacando el cuerpo, se lo llevaron para analizar todo ese día. Tú me veías y decías, la señora es bien fuerte, no, por dentro me estaba muriendo. Ahí no acabó la cosa, porque primero lo estudian, lo analizan y después te dan el dictamen. Cuando me empiezan a presentar el dictamen, no es lo mismo ver todo en blanco y negro que verlo a colores. Dios mío, fue impresionante el daño tan grande que le hicieron y la hazaña con que la mataron. Ahí yo pude ver que en realidad sí existe ese término de feminicidio. Un ladrón tiene muy poco tiempo para robar y él sabe qué va a robar, o al menos cosas que pueda vender rápido.
En la casa donde estaba habitando mi hija había un vestido y había zapatos con etiqueta que todavía los conservo en mi casa. Y el ladrón no se llevó eso. Supuestamente se robaron 2 laptops, una Mac que era de mi hija y la otra era un HP, porque así lo dice la presunta. Pero tú sabes, bueno, no sé si las HP, pero la Mac sí la puedes rastrear. Entonces se me hizo muy raro. Un ratero no te destroza la cara. Un ratero pues no tiene ni tiempo de pegarte, al menos te empuja, ¿no? O te da un golpe en la cabeza para que como destantearte, pero con toda la hazaña y con toda el dolo que estaba el cuerpo de mi hija, no. Por eso no fue robo con violencia, como lo manejaron. Porque todo mundo, cuando llegué a investigar ahí con los vecinos, nadie quería hablar. Mas, sin embargo, se oían muchos chismes de que había gente arriba en la azotea, pero nadie me pudo comprobar eso. Es que a mí me dijo fulano, es que a mí me dijo la señora del kinder, es que a mí me dijo, mi mamá le dijo a otra señora, y cada vez que buscabas esas personas, es que yo lo escuché, es que yo lo vi en las redes, es que el periodista tal llegó y lo publicó. Los periodistas primeros que llegaron hoy están muertos, los 2. A mí se me hizo muy raro que hayan manejado esto y que lo hayan querido dar carpetazo, porque así yo lo manejo, que le dieron carpetazo. Gracias a Dios hizo esta marcha y yo pude cambiar ese rumbo de la historia. Muchas mujeres como yo nos ocultan las cosas y no investigamos por falta de conocimiento. Hay muchas mujeres que yo admiro en esta lucha y que muchas de ellas no son abogadas y que se vuelven, y hoy por hoy, si tú las escuchas hablar, hablan y tienen los términos mejor que un abogado. Y eso es lo que esto nos manda, esto es lo que nosotros recorremos y lo que hacemos por saber la verdad de cómo fueron los hechos y qué fue lo que incitó para que mataran así, al menos a mi hija. Es algo que yo no podía creer. Es algo que la arqueóloga forense me lo dijo y la otra doctora cuando me presentaron todo ese estudio. Tu hija luchó por vivir. Tu hija luchó por esto. A tu hija esto fue tal, así fueron. Cuando me presentaron eso, tuve que tener contención psicológica, porque yo no podía creer que a pesar de la golpiza que tenía, ella quería seguir viviendo y quería seguir luchando por vivir. Un ratero no hace eso. Por eso los términos de feminicidio bien lo dicen. Es la muerte violenta de una mujer. Yo cuando me doy cuenta que no fue un robo, pues empiezo primero a reclasificar la carpeta para que se investigara por feminicidio. Hubo muchísimos cambios en ese entonces de fiscales de la mujer. Empezamos, te digo, pude exhumar el cuerpo, gracias a Dios, para saber la verdad y poder más levantar la voz, porque no es normal que un ratero haga eso. Además, cuando entras a la habitación, cuando yo entré a la habitación, todo estaba en orden. Ni siquiera habían esculcado. Todo estaba en orden. Cuando yo fui a sacar las cosas de esa habitación, seguía en orden. Más lo que movieron, que todavía se veía la sangre, se veía la manita de mi hija ahí, se veía el arrastre, todo eso. Nos cuesta trabajo, nos altera mucho a los mexicanos saber esa definición de feminicidio. Pero hoy por hoy nos está pasando y nos está alcanzando, nos está rebasando. Muerte violenta de una mujer por el simple hecho de ser mujer.
la muerte violenta y expuesta, muerte violenta, y nos habla también la perspectiva de género, porque mucha gente me dice, es que cómo puede cometer un feminicidio una mujer con otra mujer. Lo hemos visto en varios casos, que una mujer puede cometer feminicidio también. Los años han pasado y la señora Bianca Yesenia aún no logra comprender qué fue lo que hizo su hija para merecer un final tan violento. Durante todo este tiempo ha dedicado su vida a investigar los hechos y sus esfuerzos la han llevado a identificar a la presunta culpable y a quienes podrían haber sido sus cómplices. De hecho, actualmente mantiene un proceso legal contra la principal sospechosa, un conflicto que aún se está llevando a cabo al momento de la grabación, pues todavía quedan audiencias pendientes que podrían determinar si finalmente se hace justicia y todo el peso de la ley cae sobre la presunta responsable. Diario me levanto y siempre digo, ¿qué hiciste para hacer enojar a la persona que te agredió? ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste para hacerlos enojar? Yo quisiera saber, porque no es normal, y creo que psicológicamente o el mismo criminólogo que me asiste, decíamos, pues simplemente la cara, o sea, el destrozar la cara, la hazaña que es en la cara de mi hija. ¿Por qué? O sea, es algo que yo quisiera que me contestara la agresora, ¿no? ¿Por qué? Fíjate que cuando yo empecé a investigar, pues siempre pensé que eran 2 hombres y una mujer. Y hoy por hoy puedo saber que son, según mis investigaciones, 2 mujeres y un hombre. Pero según yo, ¿verdad? Porque claro que sí tuvo cómplices, no lo hizo sola. Pero pues solamente siempre hay una verdad oculta, ¿no? Podemos decir que es una verdad oculta. Yo veo los casos de mis compañeras y tienen bien identificados todos los involucrados. Yo te pudiera decir de quién más sospecho, pero ahorita mi investigación no está completamente ya con una sentencia para yo poder decirte más. Hace 2 años se vinculó a proceso a Adi Candelaria N., pero la dejaron libre por mi veracidad en mis hechos, en demostrar que ella había sido la autora intelectual. Pero trabajé mucho tengo la colaboración de un excelente criminólogo que de verdad hicimos todo un análisis, un análisis de contexto, recabamos muchos datos. También nos atrevimos, y eso también me ayudó mucho, el nuevo fiscal de feminicidio, el cual hizo un trabajo excelente en hacer y recabar unas entrevistas que, aunque yo quisiera hacerlas, a mí no me las daban, porque tú querías acercarte a las personas y las personas decían, no te abrían la puerta, ibas y les tocabas y lo que menos querían es ya involucrarse contigo, ¿no? Porque todas tenían miedo. Cuando no te daban la información, pues tú decías, pues ¿quién más está involucrado que tienen miedo? Afortunadamente se pudo recabar muchas informaciones, pudimos hacer un análisis de los hechos y metimos pruebas muy contundentes, las cuales esas pruebas me ayudaron a que se lograra la vinculación. Sí te voy a decir algo, que la presunta o la investigada metió 4 peritos, muy buenos sus peritos, muy buenos. La defensa es muy buena de ella. Nunca, y te lo digo honestamente, nunca me voy a expresar mal de ellos. Lo que sí me duele es de que unas mujeres abogadas
defiendan a otra mujer. Una, sí sé sus motivos, es la prima de ella, pero la otra, una doctora, una eminencia, sí me suena, ¿no? Porque tú sabes que cuando eres la parte defensora tienes que hacer todo lo posible para que tu defendido salga. Afortunadamente sus peritos, pues, y más el último, les dio las tacadas a ellas, porque gracias a él tuvimos las preguntas adecuadas para que él dijera que sus peritajes que ellas presentaron no eran los adecuados. Y eso a mí me dio el triunfo. Eso a mí, en ese momento, porque yo lo he venido diciendo y te lo digo de todo corazón, esto es una guerra y apenas gané una batalla. Me siguen más batallas porque todavía no la sentencio y no hay una sentencia como tal. Viene una audiencia que tenemos que estar preparadas en 2 meses, el 22 de noviembre se viene otra audiencia en la cual pues es la intermedia y vamos a ver qué resulta ahí. Me siento muy confiada y te puedo decir que el gran trabajo que se ha realizado y que lo hemos realizado con todo cuidado, nos puede dar una gran satisfacción. No es fácil porque he recibido amenazas, me atacan mucho en las redes sociales, porque hay una campaña de desprestigio tanto a mi persona como a mi hija. Hay una campaña de desprestigio para el mismo exnovio que no tenía nada que ver y no está involucrado en esto. Desde que la vi, Pepe, desde que la vi que se nos acercaba, que andaba muy pendiente, que la abuela de mi hija le dijo, le preguntó a ella que si el tiempo que mi hija vivió con ella, mi hija era feliz, y esta mujer sí contestó, ay, sí, muy feliz. Ella era muy feliz. Y yo la veía y hacía coraje y todos, cálmate, que no sé qué. Y yo, ¿qué hace esta mujer aquí? O sea, yo la veía y yo no la quería. Es más, se me acercaba y yo la observaba y la observaba. Hay cosas, Pepe, que tú sientes como madre, hay algo que no está bien aquí. Por eso siempre a las jóvenes les mando un mensaje que siempre que su madre les diga, esta chica no me gusta, esto no es porque seamos necias o tengamos ideas malas en la cabeza, es que hay un sexto sentido nosotros presentimos las cosas, no sé. Mi hija confió en ti. Mi hija no era mala, era muy confiada. Yo, cuando ella se fue a España a vivir, le dije, recuerda algo, que siempre hay que ser humildes y honestas para que la gente te abra más las puertas. Y eso era lo que era mi hija. No sé por qué me la mataste. Siempre he querido saber el motivo, por qué. ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta hazaña? Si mi bebé era buena chica. Pues sí ha sido difícil esta lucha para reclasificar un feminicidio, no es tan fácil y más porque muchos de los estados pues les alarma mucho el decir, hay otro feminicidio por sus estadísticas, para decir, aquí en este estado no suceden los feminicidios, pero gracias a Dios se pudo reclasificar y siempre lo he dicho, mi hija, yo no quiero que sea una estadística más, porque cada feminicidio es una estadística para un estado. ¿Y qué es lo que viene sucediendo en Quintana Roo, no? Muchísimos desaparecidos
muchísimos feminicidios y a pesar, exactamente a mí era mi sitio favorito en muchos años. De 7 años para acá es el sitio al que yo no quiero ni recomendaría, y perdón que te lo diga, para que alguien vaya a vacacionar, ¿no? Yo entiendo a los estados que eso tratan de cambiar, de ser un paraíso, pues no pueden decir las noticias que nosotros sabemos o que nosotras hemos vivido ahí. Quintana Roo para mí, en lo personal, ya no es lo mismo. El llegar al aeropuerto me cuesta mucho trabajo. El estar en el aeropuerto también me cuesta trabajo. Nosotras, como defensoras de derechos humanos, como activistas que nos volvemos después de estas muertes de nuestras hijas, ya tenemos que andar con cuidado, tenemos que voltear para todos lados, estar viendo a la gente, a ver de dónde te va, quién más te va a agredir. Cambia todo, cambia tu vida y cambia cuando escuchas ese nombre de feminicidio. Nunca pensé estar en esta situación, de verdad nunca, ni deseo ni mi peor enemigo que se encuentre en la situación que yo estoy. Yo sí llegué a saber de las muertas de Juárez y ni por aquí me pasaba. Yo decía, no, a mí nadie me va a alcanzar, mas sin embargo me alcanzó. Y es algo que mucha gente, te lo comentaba, muchas mujeres dicen, no, pues a mí no me va a pasar. El feminicidio acá te alcanza a cualquier nivel socioeconómico. En el hecho de muerte de su hija, la señora Bianca Yesenia le hizo una promesa que no descansaría hasta ver tras las rejas a los responsables. Esa promesa se ha convertido en el motor de su vida que hasta el día de hoy continúa luchando por cumplirla. Y en ese camino también ha conocido a otras madres como ella, mujeres marcadas por el dolor y unidas por una misma causa, que es buscar justicia por los suyos. A través del activismo, las marchas e incluso un programa de radio llamado Yo Bianca Mi Lucha es tu lucha, donde les brinda espacio a otras mujeres y les da visibilidad que necesitan en sus luchas. Todavía no canto victoria, todavía esta guerra tan fuerte me ha tocado tener altas y bajas, aliados y no aliados, porque como en todo, pero sí te puedo decir una cosa, que siempre me he encontrado con buenas personas, las cuales han sabido que mi lucha es limpia, que no quiero más que la justicia para mi hija, y que en este caminar de espinas, como yo le llamo, también me he encontrado que tengo yo que ayudar. Por eso hice un programa en el cual ayudo a víctimas. Tengo una colectiva donde ayudo a mujeres, donde me la he pasado viendo cómo puedo ayudar a todas esas mujeres que no tienen el recurso económico, y yo tratar de darles lo mejor de mí, tratar de buscarles alguna solución, porque no me la he pasado bien. Porque en este caminar de espinas también he tenido antecesoras, mujeres que han luchado igual que yo y que he visto cómo han batallado. Y he visto todo lo que han hecho, y yo no quiero que ninguna mujer pase lo mismo que nosotras pasamos. El estar tocando puertas, el pedir quién te entreviste, el pedir cómo visibilizar a tu caso. El que el mismo presidente de la República, ahora presidenta, te escuche y te vea que esto nos está pasando y es una pandemia. O sea, ellos dicen que tienen otros datos, pero nosotras tenemos otros datos. Afortunadamente, toda mi lucha ha valido la pena porque me pidieron disculpas públicas. Ahorita tengo en vinculación a proceso a un policía de investigación que la verdad, yo no, es horrible presumir de esto, pero mi lucha no se ha quedado en nada más eso. Se ha quedado en de verdad que gente que hace mal su trabajo pague. Conmigo fueron 3 fiscales lo que pasaron. Al primer fiscal salió, luego me presentaron otro fiscal y ahorita hay otro fiscal que de verdad
les agradezco tanto al anterior como al que ahorita está, que han hecho un trabajo, que me han escuchado, que yo he coadyuvado con el trabajo de ellos, de poner mi grano de arena, porque no soy todóloga, pero en este caso, todas las mamás como yo nos volvemos investigadoras, nos volvemos criminalistas, nos volvemos eruditas en el tema, que no sabes cuánto nos cuesta dar con estas causas, ¿no? Fíjate que cuando la vincularon al proceso, yo dije, ya voy a volver a dormir tranquila, porque yo a mi hija, en su lecho de muerte, yo se lo dije, no voy a descansar hasta meter a la cárcel al que te hizo esto. No, esto no acaba hasta que termina. Probablemente, como te lo digo, pueda tener un poco de calma, pero ya mi vida no es igual. Ya quedé yo muy marcada, mi vida cambió, ya no puedo ser la misma persona, ya soy otra persona muy diferente. Yo tengo 2 nombres, yo me llamo Bianca Yesenia, y antes del feminicidio de mi hija era Jessie, era Yesenia, todo el mundo me decía Jessie. A partir del feminicidio de mi hija ahora soy Bianca. Entonces desde ahí cambia, y como cambió mi hija, ¿no? Mi hija, yo le decía Fer, mi Fernanda, y ahora ella es Bianca Fernanda, como su nombre, pero sí cambia. Probablemente me vas a decir, ¿y eso qué? Pero si tú lo ves en el contexto de donde yo lo veo, de cómo un nombre te puede hasta cambiar, un suceso te cambia. Mi vida cambió totalmente. La vida de sus mascotas cambió totalmente, porque mi hija tenía mascotas que en ese momento no se llevó a vivir ahí, que las tenía con Alan. Ellas también se preguntaban qué había pasado. Cuando Alan se tuvo que regresar a España, dejó a las mascotas en un refugio. Yo las fui a ver y yo las conocía. Eran 3 perros, que eran Mursi, Bo y Tulum, que eran perros adoptados. De verdad, el estar con ellos y de explicarles yo a los perros qué había pasado con Fer, que mi hija no los había abandonado, que la habían matado. Parece mentira, Pepe, pero ¿cómo entendían ellos? Cómo su reacción de temerosidad cuando los llegué a ver, a confianza otra vez, ¿sabes? El que les hayas explicado a unos perros que su dueña no los abandonó, que la mataron, que la asesinaron, significó mucho para ellos. Se los llevaron a España, se los llevó Alan, y a 2 están muertos. Mursi, luego a los 6 meses acompañó a mi hija. Y Bo, por viejito, lo tuvieron que dormir, porque Bo era un perro ya viejo, y sigue viva Tulum, que es una chihuahua que ellos recogieron, y que ahí sigue feliz ella en España, ¿no? A raíz de esta lucha siempre pues buscábamos entrevistas, cualquiera que nos diera una entrevista, íbamos a muchos lados, y yo estoy muy agradecida con Grupo Imagen, en especial con Francisco Sea, que me dio una apertura en su programa, que nos siguió muy de cerca el caso de mi hija, Nacho Lozano, que también nos dio una entrevista, me dio una entrevista, y que le estoy muy agradecida a Pamela Cerdeira, que también fue una gran aliada, a Joali Reséndiz, que indiscutiblemente me dio un espacio en sus programas, y de verdad estoy muy agradecida. A raíz de eso yo vi que muchas mujeres, por falta de dinero, por falta en mi caso, de
de que yo sí tengo la posibilidad y agradezco y estoy muy agradecida a Dios y a todas esas personas que me ayudan a desplazarme, pero hay mujeres que no. Yo decidí ayudar a cada una de esas mujeres. Por eso tengo un programa que les doy visibilidad a ellas, que se llama Yo Bianca, Mi Lucha es Tu Lucha, por una plataforma que es SM Radio. El de Yo Bianca no es por mí, sino es porque mi hija se llamaba Bianca también, y por eso dice Yo Bianca, mi lucha es tu lucha, porque ella lucha a través de mi persona, pero realmente el programa es en honor a ella, por eso se llama Yo Bianca, porque ella me ayudó a que yo pudiera dar visibilidad a muchas mujeres que no tienen el dinero para desplazarse a la Ciudad de México a una entrevista, para yo poderlas entrevistar, para visibilizar sus casos, para que vean que los feminicidios sí existen, muchas mujeres que han sufrido de violencia, muchas mujeres que quieren levantar la voz, que han sufrido maltrato. El primer programa que yo saqué al aire, habían sustraído 2 menores. Gracias a ese programa le regresaron los menores al papá. Y yo creo que empecé con el pie derecho y llevo 5 años con mi programa. En Yo Bianca, Tu Lucha es Mi Lucha, la plataforma se llama SM Radio o SMTV. Tu Lucha es Mi Lucha por Facebook, Tu Lucha es Mi Lucha por Instagram y Justicia para Bianca por Facebook. Te agradezco muchísimo el espacio porque de verdad nos cuesta mucho trabajo. Hay cosas que, por ejemplo, en una entrevista nosotros pues tenemos el tiempo comprado, ¿sabes? O sea, muy, muy pequeño tiempo y tú nos das la oportunidad, te lo agradezco, a sacar eso de nosotros, ¿sabes? A cosas que las personas no están enteradas de lo que pasamos. Por eso yo te agradezco mucho que me hayas dado este espacio, porque honestamente nos falta mucha gente con sensibilidad como tú. Ahí voy, hija, ahí vamos bien. Yo te dije que no iba a descansar. Ahí voy. Todavía no cantemos victoria, pero ahí voy. ¿Y sabes qué? Estoy logrando todo a través de ti. Todo. Trato de vivir como a ti te hubiera gustado vivir. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que siempre me reclamabas, ay mamá, es que tú, mami, tú esto, que te dije, haz 10 cosas de mí que no te gusten? Y tú me hiciste una lista así. Y que me dijiste, mami, ahora sí vamos a ver las cosas que no te gustaban. Y que te dije, bueno, ¿ya las aprendiste bien? No las hagas. No seas como yo. Sé mejor que yo. Y me lo demostraste. Siempre fuiste mejor que yo. Y lograste muchas cosas que yo no logré. Aún muerta, aún me has seguido enseñando a hacer muchas cosas que nunca imaginé hacerlas. Te amo con todo mi corazón. Y tú lo sabes. No me abandones, porque de verdad esta lucha no puedo sola. Sigue a mi lado como hasta ahorita lo has hecho. Y te amo. Siempre te voy a amar, mi vida hermosa. Si llegaste hasta este punto del video, sería de mucha ayuda que te suscribas al canal, y si te gustaría salir en uno de estos videos, me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx. También estoy en Instagram como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales, o en Facebook como Pepe Misterio.